Che, es buenísimo ver gente joven, porque estas conferencias son súper importantes para todos, para compartir lo que sabemos, pero especialmente para la gente joven. Por lo menos para mí así lo fue. En el año 1994 había ido a una conferencia, la Conferencia Europea de Tecnología Hipermedial. Ya esa palabra hipermedial habla de la edad que algunos venimos trayendo. E iba a ver algunas cosas interesantes, pero en el medio de eso encontré un taller que me parecía súper rico. Y decía algo así como, voy a contar cómo hice la intranet de Sun Microsystems. Y había un señor, así un poco peladito ya en aquella época, que empezó a contar cómo lo había hecho. Era algo tan simple como diseñaba, pero probaba con gente, diseñaba y probaba con gente. También dio otro curso interesante de algo que en ese momento era llamado publicación electrónica, que resultó ser HTML, que también resultó bastante interesante. Pero el primero a mí me rompió la cabeza. Este hombre es Jakob Nielsen y lo que estaba diciendo a mí me dejó el cerebro abierto al aire diciendo, claro, esta es la manera. Hay que testear con gente. Si no, ¿qué otra manera hay? Uno diseña en el aire. Y ahí empezó mi recorrido en este campo y empecé por el tema estrictamente de la usabilidad. Cuando uno trabaja en usabilidad, empieza a hablar de usuarios. ¿Podemos tener la proyección? Gracias. Empieza a trabajar con usuarios, ¿no? Y en ese momento uno no discrimina ningún proyecto de ningún tipo. Agarramos lo que sea que venga, buscamos todo porque queremos aprender y queremos empezar a hacer. Y uno, ¿con qué trabaja? Hace un montón de técnicas, talleres de mapeo, test de usabilidad, prototipado iterativo, etcétera, etcétera, pero uno trabaja básicamente con técnicas. Uno está preocupado por aprender cómo se hacen estas cosas primero. ¿Ok? Y trabaja sobre interfaces. Hay el primer nivel, que es microusabilidad si uno quiere. Los nombres son irrelevantes, me importa nomás la idea, que es uno ve pantallas. Muchos empezamos por la parte digital. Después uno empieza a ver que eso es la parte de arriba, que en realidad más importante que cada pantalla, o subyaciendo a cada pantalla, están los flujos de las tareas, las cuestiones cognitivas. Entonces ahí uno empieza con un poco más de, por lo menos que yo llamo macrousabilidad. Y uno empieza a hacer proyectos, la parte de usabilidad todos bastante estamos, así que vamos a ir a lo que hace la diferencia rápido, pero en algún momento, como por ejemplo ese proyecto era Health 24, uno ya está haciendo test de usabilidad, esto era en la época de los .com, pero ve que puede ir más allá. ¿Por qué? Porque en ese caso nosotros hicimos prototipamos, hicimos test para una empresa que iba a conectar médicos con pacientes con prestadores de servicios médicos. La idea era genial. No había nadie que lo hubiera hecho. Parecía un negocio espectacular y un servicio a la sociedad. Y sin embargo, cuando hacíamos los tests, notábamos que a nivel de usabilidad estaba todo bien. Ninguno de los usuarios tuvo problemas con las tareas, o algunos los ajustamos, todo bien. Pero sin embargo faltaba como algo. ¿Vieron cuando uno testea y la gente está como, sí, está bien, sí, clic, 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 todo bárbaro? Y falta algo. Entonces reportamos eso a los responsables de la empresa y les pedimos permiso a ver si les parecía seguir haciendo testing para ver qué era lo que faltaba. Al final encontramos que efectivamente había un problema severo en el modelo de negocios, haciendo un test de usabilidad. Uno de estos grupos de usuarios tenía, a partir de este sistema, más responsabilidades, pero no tenía nada a cambio y por lo tanto no había ninguna intención de usar este sistema de verdad. Fíjense, haciendo un test de usabilidad encontramos un problema en un modelo de negocios. Entonces uno empieza a ver que hay más que la usabilidad. Cuando en el 2002 Staples, después de que en Argentina a fin del 2001 hubo el equivalente a una bomba neutrónica social, nos pidió volver a revisar cómo su propuesta de valor pegaba en sus clientes, encontramos algo que no era lo que estábamos esperando. Encontramos que cuando íbamos a visitar clientes para entender cómo trabajaban, cómo se relacionaban con la empresa, resulta que empezamos a ver patrones repetidos. En síntesis, lo que encontramos es que había 4 grandes grupos, que esos grupos
tenían que ver con el grado de estructura que tenían y que la manera de percibir a la empresa para cada grupo era completamente diferente. El valor que cada uno de esos grupos veía en la empresa era completamente distinto según su grado de estructuración. Y que con solo 3 preguntas simples uno podía inmediatamente ubicar a cada cliente en cada grupo. De nuevo, uno empieza a ver que hay mucho más que la usabilidad. En algún momento, claramente, no sé si todos conocen esa frase, la interacción es como un chiste. Si tenés que explicarla, no está muy buena. Una buena frase de Leblanc. En algún momento habíamos hecho una publicación de tecnologías para pequeños productores agropecuarios, que es una manera muy bonita de decir soluciones piolas para los campesinos más pobres que tenemos. La publicación fue un éxito, anduvo bien, una publicación electrónica, todo bien, y entonces nos plantearon cómo aprovechar esto un poco más. Y entonces nosotros le dijimos, bueno, acá está el manual, pero lo que no dice es cómo se generaron estas tecnologías tan piolas. ¿Cómo fue que se logró desarrollar algo tan, no una, muchas, tan buenas? Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un documental para mostrarle a la gente no solo el resultado final, sino cómo fue el proceso, para que la gente pueda seguir ese proceso y seguir haciendo más? El resultado de eso fue un documental con una serie de 3, donde viajamos al noreste, al noroeste y al sur de Argentina, a visitar a todos estos campesinos. Fuimos a lugares muy lejanos, realmente. Y para mí fue otra vez un romperme el cráneo y volver a tener el cerebro al aire y tratar de reconfigurar todo lo que había vivido, porque fue muy fuerte. Ver cómo esta gente vive, ver lo que necesita, que es tan fácil a veces de satisfacer, ver cuánto nosotros dependemos de esa gente también, los que vivimos en las ciudades, si nos olvidamos. Pero por sobre todo, ¿cuál es el resultado de esa, si quieren, investigación? Que como siempre, las buenas soluciones surgen de un diálogo. En este caso era un diálogo entre los campesinos, los técnicos y los académicos. En algún momento, acá en Chile, hicimos Cocori también. Había un problema en todas las ciencias de la vida, biología, medicina, etcétera, etcétera. El primer año de la universidad se perdía para nivelar. Una amiga, responsable de una carrera, se acordó que habíamos hablado años antes de un juego, un videojuego, donde uno trabajaba desde adentro de una célula. Y decía, ¿por qué no tratamos de resolver este problema? Fíjense qué interesante, hubo mucho de usabilidad. Está en un libro que fue presentado ayer, el de Pioneros y Hacedores, que está por ahí la gente que lo hizo, este caso. Pero más allá del tema de la usabilidad y todo, para solucionar un problema en la universidad, lo que hicimos fue trabajar en el secundario. El videojuego es gratuito, se lo pueden bajar, pasaron los años, se sigue usando cada vez más, se usa en un montón de países del mundo y fue traducido a 7 idiomas. ¿Por qué? No solo porque es usable, digamos, sí, por supuesto que hicimos test de usabilidad y todo eso, pero además porque empezamos a trabajar ya en user experience. Involucramos no solo a los niños que tienen que jugar, sino además a los docentes que tienen que enseñar esto. Y trabajamos todo eso en conjunto con el programa del diseño curricular, para no agregarles algo más, porque si uno ve cómo los docentes trabajan, siempre pasados de tiempo, no les puede agregar algo más. Entonces lo que hicimos fue tomar lo que tenían en el programa y engancharlo en el juego para mostrarles que si usaban el juego podían resolver un montón de cosas que les quedaban sueltas. Antes de meternos a fondo en el tema de UX, tenemos 3 temas hoy, ¿no? Los métodos de la conferencia, digo. Los métodos, los equipos, ¿sí? Y los entornos innovadores. Acerca del tema de métodos, como hay mucha gente que va a hablar, no voy a hacer mucho, excepto que hay uno solo, que es la madre de todos los métodos. Y es tan importante, que para todos los que trabajamos en User Experience, que todas las computadoras tienen un botón dedicado para este método. Así se ve en mi computadora. Así que recuerden, si están demasiado tiempo con la computadora, presionen ese botón, la apagan y salen a la calle. ¿Ok? Así que en algún momento uno claramente pasa del tema de la usabilidad y empieza a trabajar en User Experience. Y entonces uno ya no trabaja con las técnicas, sino empieza a trabajar en los procesos. No es porque uno deja de hacer usabilidad, no es porque uno deja de diseñar interfaces, no es porque uno deja de hacer investigación. Todo lo contrario, lo que pasa es que ya lo tiene como integrado.
Entonces uno puede empezar a ocuparse de otras cosas más. Y se trabaja con procesos. Y en vez de crear interfaces, uno empieza a crear sistemas. ¿Ok? Uno empieza a trabajar con modelado de sistemas. Algunos usamos UML, otros usamos dibujos ad hoc. No importa, el tema es que uno empieza a modelar. Empieza a involucrar más gente. Empieza a hacer más investigación. Ayer estuvo el taller de Delphi UX. Uno puede hacer diarios de usuarios, visitas etnográficas. Todo esto. No pretende ser una lista exhaustiva de ninguna manera, solo es un punteo como para que los más jóvenes digan, eso no lo hice nunca todavía, mañana empiezo. ¿Qué pasa cuando uno empieza a trabajar acá? En vez de usuarios uno habla de actores. Porque yo puedo tener un sistema donde tengo un grupo de usuarios súper específico, o varios, pero hay un montón de gente alrededor que hace que ese sistema funcione. Y si yo no presto atención a esos otros, a la larga el sistema va a sufrir y los usuarios también van a sufrir. Podemos pensar un montón de ejemplos, pero imagina algo tan simple como una máquina expendedora de comida. ¿Ok? El usuario es el que compra y saca la comida. Pero si no pienso en el técnico que la tiene que recargar o reparar, no pienso en el que la tiene que hacer, o llevar, o traer, y diseño mal, esa gente va a tener todo un costo que se va a traspasar al producto y entonces va a terminar impactando en el usuario también. Entonces uno va abriendo el foco de con quién trabaja. Primero eran los usuarios y después son todos los actores de un sistema. El proyecto de Segil fue interesante porque básicamente fue un sistema de gestión de información para una organización que trabaja con derechos humanos. Es fuerte, igual que fue fuerte ver a los campesinos trabajando en sus lugares y viendo cómo podían arreglar sus cosas y qué tan fácil era. Es muy fuerte trabajar con una organización que tiene que mover testigos, que a veces valen tan poco para grandes poderes, que es más fácil hacerlos desaparecer que hacerlos volar a una audiencia. Estas son cosas que a uno inevitablemente le impactan, ¿sí? Pero le dan muchísimo placer, porque uno sabe que está ayudando a algo que vale la pena. Mercado Libre. Mercado Libre probablemente es una de las empresas más conocidas en toda Latinoamérica, es una de las más grandes y es una de las que más hace UX desde hace más tiempo. Habría para charlar un montón, hoy quiero solo rescatar un par de cositas. Por ejemplo, la importancia de las métricas, bien entendidas. Cuando hicimos el primer proyecto, la cantidad de ofertas de artículos ofertados en el sitio saltó un 200% de un día para el otro. Eso es usabilidad, claramente. ¿Ok? Hubo un montón de casos más. Cuando mejoramos Mercado Pago, se multiplicó por 4 la cantidad de gente pagada por Mercado Pago. Y cuando trabajamos en sistemas internos de soporte, multiplicamos por 11 la productividad. O sea, bajamos a una 11ª parte del tiempo necesario para dar soporte a los usuarios. Pero en este caso, quiero usar Mercado Libre para hablar un segundito del segundo tema que hay en esta conferencia, que son equipos de UX. Ahí aprendí que todos los que trabajamos en UX tenemos que tener un cerebro que parece estar tripartito en el tiempo. Porque, no sé, no es la única claramente receta, pero lo hemos hablado con una cantidad de gente que tiene equipos de UX a cargo. Y al final todos más o menos terminamos cayendo en que trabajamos en 3 niveles de tiempo en paralelo. Hoy, ahora acá, estoy con el equipo en cada vuelta, 2 semanas o 3 semanas, dándoles soporte. Pero para que ellos puedan trabajar ahora, esto es muy importante, 2 sprints atrás, yo estuve haciendo diseño. No puedo hacer el diseño cuando empiece a trabajar en el equipo de desarrollo. A la gente de desarrollo le pagan por código que funciona. Y uno tiene una idea que dice, no, espera, dame solo una semana que vamos a hacer un diseño 20 veces mejor. ¿Puedes hacer una semana sin hacer nada? ¿Sin tirar código? ¿Estás loco? ¿Ok? Entonces, uno tiene ya 2 niveles. Hoy le damos soporte. Un par de sprints para atrás estamos haciendo diseño. Pero para hacer buen diseño, yo tengo que entender. Y para eso, muchos más sprints atrás, empiezo a hacer investigación. Tengo que hacer user research. ¿Ok? Ese es un desafío para cualquier equipo de user experience, en cualquier organización. Tienen que trabajar en múltiples niveles al mismo tiempo. Ya claramente trabajando en el tema de user experience,
En Argentina tenemos uno de los lugares más contaminados de todo el mundo, se llama el Riachuelo, pasa por el lado de la ciudad de Buenos Aires. En el 2006 hubo un caso muy importante a nivel mundial que sentó jurisprudencia donde la Corte Suprema dictaminó que el Estado y un grupo de 40 y pico de empresas eran responsables de daño ambiental y daño a la gente. Y no solo les pidieron que paguen una multa por eso, sino además que parte de la cosa era que tenían que reparar el daño hecho. Y se creó una cuenca, una autoridad única de la cuenca, que es como debiera ser. Las cuencas, la naturaleza, no reconoce los límites políticos que nosotros ponemos. El agua corre de punta a punta, afuera en el río y adentro en nuestras venas. Entonces, esa autoridad única de la cuenca, de la Kumar, tenía por orden de la Corte Suprema hacer un sistema de información pública para que la gente supiera lo que estaba pasando y cómo se estaba avanzando en remediar el riachuelo. Y la Kumar pedía muchísima plata desde hace un tiempo y no estaba haciendo este sistema. Y entonces, cuando nos enteramos de lo que estaban pidiendo para hacerlo, un grupo de amigos en Garage Lab, un Hack Lab, un Fab Lab de Argentina, dijimos, vamos a mostrar que se puede. Hicimos scrapping de todos los informes que la Kumar, que la autoridad había entregado, había publicado, levantamos toda la información, la juntamos con otra información de otros lados, consolidamos todo e hicimos el sistema de información pública que la Corte Suprema le estaba exigiendo a la Kumar y que la Kumar no estaba haciendo, para demostrar que se puede, porque si 5 gatos locos en un garage lo pudieron hacer, ¿cómo la Kumar no lo tienen dando? Y funcionó. La Kumar se tuvo que sumar a qué pasa Riachuelo y seguir con eso. Siguiendo en esta misma línea, donde en mi caso, mi deformación profesional es en biología. Cada uno de nosotros viene de un área distinta probablemente, ¿sí? Cada vez más preocupado por esta cuestión de la red de la vida que nos sostiene, creamos Mamá Grande con unos amigos. Y voy a parar un segundito esta secuencia para hablar de nuestra sociedad. Para mí esa foto es bastante representativa de cómo está nuestra sociedad o nuestra civilización, si quieren, hoy en día. Tiene un cierto apego estético, claramente. Nos genera una sonrisa, a veces de nostalgia por los buenos tiempos pasados. Pero se está hundiendo y está más allá de toda reparación. Una sociedad que aún hoy plantea que como solución a nuestros problemas económicos es el crecimiento en un planeta finito. No se puede crecer indefinidamente. No hace falta ser un genio y tener un PhD en economía para darse cuenta de eso. ¿Ok? No podemos seguir manteniendo una sociedad solo en base a recursos fósiles que se están acabando. Para mí, digamos, lo más claro es que nos estamos destruyendo las 4A de la vida. Las 4A de la vida son súper simples, son súper claras. Agua, aire, alimentos y amor. En caso que a alguno le parezca que el cuarto no tiene la misma importancia que los primeros, trate de vivir un rato a la vida sin amor y van a ver que no vale la pena. Y estamos rompiendo los 4. No hace falta que nos pongamos hoy a ver esos casos. Algunas de estas cosas se ven bastante bien en truquitos del lenguaje que tenemos. Noten que nosotros les seguimos enseñando a nuestros hijos que tenemos recursos naturales. En las escuelas hoy eso se enseña de esta manera. Tenemos recursos naturales. Los árboles, los ríos, los animales, la tierra están ahí para servirnos. Son recursos naturales. Y en las empresas tenemos departamentos de recursos humanos. Un amigo, socio de Mamá Grande, en su empresa lo llamó humanos con recursos, porque no le gustaban los recursos humanos. ¿Y qué significa que son recursos humanos? Que son intercambiables, que están ahí para ser usados. Fíjense qué pasa si empezamos a pensar en esto como que no tenemos recursos naturales, tenemos capital natural. No tenemos recursos humanos, tenemos capital humano. Porque si yo tengo recursos, lo mejor que puedo hacer es volarlo lo más rápido posible, sacarlos de la manera más rápida y barata que puedo. No tengo que explicar esto acá en Chile con el cobre, por ejemplo. Pero si yo pienso que lo que tengo es capital natural, como los bosques que tienen acá, como la biodiversidad que hay en Chile,
entonces uno el capital no se lo quiere comer, no lo quiere quemar. El capital uno lo quiere hacer trabajar y para eso lo tiene que hacer de manera racional. Si empezamos a pensar que tenemos capital humano, no, la gente no es intercambiable. Me cuesta mucho tiempo formar a alguien para que se lleve bien con el resto del equipo, para que aprenda todo lo que tiene que aprender, para que aprenda todo lo que tiene que saber de mi organización y de las demás que están cerca. Entonces no es intercambiable. A la gente hay que cuidarla. Además de eso, simplemente porque es lo correcto. Si alguien duda acerca de la importancia de esto, y ya terminamos con este pedacito, me permito recordarles que por primera vez en la historia humana registrada, ciencia y religión están de acuerdo en esto que estábamos hablando recién. Cualquiera que lea la última encíclica del Papa va a ver que el primer tercio es una gran introducción al cambio global, asesorado por un montón de científicos muy buenos. Es una obra que vale la pena leer. Volviendo entonces a esto, hacia el 2008 yo estaba bastante preocupado por todo esto. El nacimiento de mis hijos obviamente tiene que ver. Y entonces, con Enjambre, que es una aceleradora de empresas sociales, creamos Mama Grande. En Mama Grande estamos haciendo un proceso que limpia agua al mismo tiempo que genera biomasa con la posibilidad de hacer productos de alto valor a nivel industrial. O sea que limpiando agua generamos algo de valor que necesitamos. ¿Ok? Lo más importante para mí de Mama Grande hoy es chequear cuántos saben acá qué es una empresa social. Levanten la mano los que saben qué es una empresa social. Bien, algunos, muy bueno. Una empresa social es un nuevo tipo de organización, que es un híbrido entre lo que conocemos en general como una ONG o una OSC, una organización de la sociedad civil, y una empresa. Y que a nosotros nos gusta explicar como una bicicleta. Porque, no solo porque la bicicleta es uno de los mejores inventos de la humanidad en cuanto a eficiencia, sino porque, como la bicicleta, la rueda delante es la que te da dirección. Eso es la misión de una ONG, digamos. ¿Ok? Puede ser en cualquier área, puede ser en educación, en salud, alimentación, lo que sea, absolutamente. No importa. El tema es que en vez de como las ONGs hoy funcionan, que es que como no tienen plata, se la piden a una empresa, que lo único que hace es plata, y para eso destruye todo lo que hay alrededor, muchas veces, no todas, pero muchas veces. Una empresa social lo que hace es hacer de su misión algo que dé plata. El objetivo no es hacer plata, sino que es para poder mantener andando a la organización, para poder seguir haciendo el bien. Uno transforma el hacer el bien en algún tipo de producto o servicio. ¿Ok? Eso es lo que me interesaba hoy del caso de Mama Grande, digamos. Siguiendo en esta línea, entonces, en algún momento uno empieza a parar con el tema solo de UX y hace algo que para mí, para ponerle un nombre, groseramente, aunque sea, para empezar la discusión, porque esto no es que lo tengo re claro y se los estoy dando, sino que lo que estoy diciendo es, esta es la reflexión de un tipo que lleva un par de añitos en este campo y que me parece que como comunidad tenemos que empezar a discutir. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que a cada uno de nosotros nos importa? Y yo le digo HUX, Human Experience. Uno empieza a trabajar en experiencia humana. Y si cuando estábamos en usabilidad hablábamos de usuarios, y cuando estábamos en User Experience hablamos de actores, ya acá empezamos a trabajar con todos alrededor, incluso quienes no son humanos. ¿Y saben por qué? Aunque uno fuera súper egoísta, no podemos vivir sin esa red de la vida alrededor que nos sostiene a todos. En esta línea siguieron otros proyectos. Hicimos Ciclania, también acá en Chile, un videojuego que toma algo tan complejo como es el cambio global, que es cambio climático, cambio en el uso del suelo, cambio en la biodiversidad, etcétera, etcétera, y lo transforma a partir de un juego en algo que los niños pueden entender, para que lo trabajen desde la primaria. Está apuntado a niños de 9 años, 10 años, 11, y funciona muy bien. En el 2000, ni me acuerdo, 13, 14, hicimos el Festival de Diseño Inclusivo con el Movimiento de Diseño Inclusivo. Hay un mensaje muy importante del Movimiento de Diseño Inclusivo, que cuando diseñamos para todos, y estoy pensando primero en la gente que tiene algún tipo de discapacidad, nos beneficiamos
todos. Y ese todos es todos nosotros. Porque a ver, cuando hay una bajadita en la esquina, que en principio es para la gente que tiene silla de ruedas, pero ustedes ven una madre con su niño en un carrito, ¿por dónde baja? ¿Por la rampa o prefiere bajar así tipo escalón? Cuando ustedes vienen caminando, ¿prefieren bajar por la rampa o saltar el escalón? Hay un montón de ejemplos, todo alrededor nuestro, de cuando empezamos a expandirnos realmente en nuestra conciencia e incluir a los demás en nuestras soluciones son mucho más valiosas para más gente. Solo para cerrar, trabajamos lo mismo con productores agropecuarios de toda Argentina. Y acá en Chile, ahora hace poco, este año, trabajamos con Milenio y con el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo y con Corfo en todo un trabajo de cómo unir ciencia e industria para el beneficio de la sociedad. En este momento estamos empezando a trabajar con la AFIP, la Agencia de Impuestos de Argentina. Así que quiero hacer como un pequeño repaso general. Cuando uno empieza a trabajar en usabilidad, es como nadar por arriba del agua, ¿no? Uno nada y mira abajo y ve qué lindo el mar abajo, o el río, lo que sea, ¿no? Y uno está en la superficie y trabaja solo con las interfaces, y después se va metiendo más abajo y empieza a trabajar con los flujos, y después uno se mete más adentro, entonces necesita un poco de equipo, quizás aletas. Eso es todo lo que vamos aprendiendo, ese es todo ese bagaje de técnicas y procesos que vamos llevando encima. Y en algún momento uno siente que tiene que incluir más y que tiene que empezar a preocuparse de cosas que le importan. Ahí es donde hay una frase que es anónima, se la dice Aristóteles muchas veces, pero yo no encontré prueba de que sea de él, que a mí me pareció maravillosa. Donde se cruzan tus talentos con las necesidades del mundo, ahí está tu vocación. Impecable. Porque todos nosotros, por lo menos en mi experiencia así ha sido, o viene siendo, tenemos algún don. Todos. Nunca me ha pasado encontrar a alguien que no tuviera algún don. A veces ese don es obvio, como la gente que no se toca muy bien la guitarra, digamos, es obvio. A veces ese don no es nada obvio, puede ser privado, puede estar oculto. A veces la persona no lo sabe. Muchas veces las personas no saben cuál es su don. Pero siempre está. Todos nosotros tenemos algo para lo que somos particularmente buenos. ¿Sí? Hay que buscar ese don. Porque ese es el lugar desde el cual uno puede apalancar más cambio en el mundo. Y el otro pequeño concepto que quería tocar es el tema del trabajo. El trabajo puede ser muchas cosas, depende para cada uno. Para la mayor parte de la gente el trabajo es la manera de ganarse la vida. ¿Ok? A fin de mes cobro, pago la comida, pago la casa, el colegio de los chicos. Pero el trabajo puede ser mucho más que eso. Para algunos, el trabajo es la expresión más genuina de mi yo, mi ser en este mundo. Y lo mejor es cuando el trabajo surge de esos dones y se cruza y fluye desde ahí. Y uno ve eso, todos lo podemos reconocer, cuando hay gente que parece que hace magia. Parece que es tan fácil. Lo pueden ver en cualquier área de nuestra sociedad. Puede ver a un Messi que agarra la pelota y uno dice, el pibe parece que ni siquiera respirara a fondo. Y se acaba de saltear 7 tipos, fue y metió el gol. O uno puede ver a un Pavarotti cantando y parece que ni siquiera hiciera esfuerzo el tipo para cantar. Y sin embargo, es increíble. Cuando uno logra conocer su don y lo pone en práctica, como todo hay que practicar, no es suficiente con tener un don, y eso lo vuelca en su trabajo, entonces claramente, cuando incluye a los demás, está empezando a trabajar en Human Experience. Y entonces, si al principio el foco estaba en las interfaces, luego en los procesos, acá nuestro foco está en entender las reglas del sistema y modificarlas. Y si antes lo que decíamos era trabajar creando interfaces y luego sistemas, cuando uno empieza a trabajar en esto, trabaja con organizaciones enteras,
crea organizaciones o modifica las que están. Para ir terminando, hay unos libros, acá algunas referencias interesantes, solo unos pocos segundos. Para aquellos que están empezando en esto, The Timeless Way of Building, de Christopher Alexander. Este señor es el que creó la idea de patrones. Todos acá probablemente han oído hablar de patrones de interacción, patrones de programación. Este señor es el que creó nada más ni nada más que la idea de los patrones. Lo hizo en arquitectura, pero este libro es tan rico que merece ser leído por cualquiera que trabaje en interacción. Cualquiera. Así pasando rápido algunas otras referencias, para todos los que empezamos a trabajar en esto, este libro es el libro de una exposición de fotografías, nada más. Hubo un señor que se tomó el trabajo de curar una serie de fotografías a partir de unos pocos temas comunes a toda la humanidad. El nacimiento, el trabajo, el amor, los hijos, la comida, la muerte. Nada más. No tiene casi palabras, son solo fotografías. Vale la pena que lo busquen, vale la pena que lo vean. Si tuviera que llevarme solo 3 o 4 libros a la isla desierta famosa que todo el mundo pregunta, este claramente sería uno de esos. Cuando empezamos a ver el rol que tenemos en la sociedad, cuando hacemos lo que hacemos, que ese era el lema del Festival de Diseño Inclusivo, ¿qué mundo creas cuando creas? Este libro es fundamental y tiene como, qué sé yo, 40, 50 años, no sé, el que lo leyó sabe. Small is beautiful. Economics as if people mattered. Lo pequeño es bello. La economía como si la gente fuera importante. Fundamental. Todos estos son una lectura súper rápida, más ninguno es muy largo. Este quizás es el último que me permito sugerir hoy. Zaffaroni es un estudioso de las leyes, un tipo hipercabal, y escribió este libro muy chiquitito que se llama La Pachamama y el humano. La Pachamama y el humano explora una hipótesis muy interesante, muy simple, que dice al principio, él es legista, es un juez, entonces habla desde el derecho, pero me dice, al principio el único sujeto de derecho era el hombre masculino grande en la polis. Todos recuerdan la polis, Grecia, estudiamos alguna vez de pequeños, ¿ok? Con el paso del tiempo, otros hombres empezaron a ser también sujeto de derecho. Todavía no desaparece del todo la esclavitud, pero están en camino. Luego, las mujeres fueron sujeto de derecho y todavía hoy no estamos a la misma altura. Estábamos hablando hace un rato de eso y las marchas multitudinarias en Argentina, ni una menos, son testigos de que eso está en proceso aún. Después, hasta los niños, miren, hasta los niños los consideran sujeto de derecho hoy en día, qué barbaridad. Y después, últimamente, los animales ahora son sujeto de derecho, y desde hace muy poco tiempo, en una sola constitución de todo el mundo, esperemos que después esto cambie y haya muchas más, la naturaleza es sujeto de derecho. A mí este libro me gustó mucho porque hay una especie de proceso que él está planteando acá de ampliación de nuestra conciencia, donde de este lado es desde lo legal, él lo plantea, donde cada vez más seres están dentro de mi ecuación, donde yo los considero sujetos y no objetos. Fíjense la analogía con este proceso profesional, si quieren, no es solo profesional, pero donde uno empieza en usabilidad trabajando solo con interfaces y con los usuarios, pero después empieza a trabajar con sistemas, con todos los actores del sistema, y cuando empieza a trabajar en Human Experience, empieza a abrir más todavía. Un montón de gente que aparentemente no tiene conexión con el sistema y sin embargo nos importa. ¿Sí? Así que para ir terminando, esta es una frase que me encanta, de Buckminster Fuller. Nunca cambias las cosas peleándote con la realidad. Es genial. Hay que construir un nuevo modelo que deje el anterior obsoleto. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que todos como profesionales tenemos que hacer. Para mí. Como personas, no solo como profesionales. ¿Sí? Si hay cosas que nos molestan en el mundo que tenemos alrededor, y cada uno dirá cuál es la que le molesta. A mí me agarra por el lado de nuestro soporte de vida, el sistema planetario de soporte de vida que estamos rompiendo. Pero a otro le puede dar por la educación, a otro le puede dar por
la cuestión legislativa. Cada uno tiene su área, ¿sí? Así que este es un momento absolutamente increíble para estar en este campo. ¿Qué profesión, díganme, les puede permitir trabajar con el Estado, desde un montón de estamentos del Estado, con empresas, en comercio, con ONGs de todo tipo, en áreas como producción agropecuaria, educación, salud, comercio ya dijimos, por supuesto, un montón más, e impactar en las cosas que más les importa? ¿Qué profesión les puede permitir esa posibilidad hoy? No hay muchas. Trabajar en este campo de la experiencia de usuario, de la interacción, les puede permitir eso. Es un gran momento para trabajar en esto. Pero no es solo trabajar, en el fondo es una elección de qué es lo que queremos hacer. Así que permítanme terminar con esta frasecita, que a mí me encanta también. Uno colecciona frases a lo largo del tiempo, ¿no? Es un dicho africano. Muchas cosas buenas vienen de África. Si querés viajar rápido, anda solo. Si querés llegar lejos, vamos juntos. Ahí está Isa. No terminó todavía. Yo les puedo contar cómo viene para mí toda esta historia de antes. Pero esto está empezando. ¿Y cómo sigue? Bueno, ahora depende de todos nosotros. Muchas gracias. Más grande el aplauso para Eduardo. Felicidades.